Hola tu cultura, bienvenidos a este mensaje. El día de hoy va a compartir Lalo Mecalco y trae con nosotros el mensaje: vive con duda, vive con fe. Buenas tardes. Primero lo primero, gracias Señor por permitirme estar aquí en este programa tan especial. Espero que mi testimonio sea de provecho para todos los que tengan alguna inquietud, alguna angustia o algún sobresalto. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias, tío. Pues adelante, cuéntanos. Sí, fíjate, mi querido Iván, el título que le dimos a este testimonio que quiero dar es eh, Vivir con duda o cambiar a vivir con fe. Desde pequeño yo siempre tuve muchas cosas que no creía, que me hacían dudar. Miedos, temores, familia disfuncional, las enseñanzas rígidas de una tía catequista. Tenía yo la idea de un Dios castigador, Uh-huh. de un infierno, de un purgatorio y de un cielo finalmente. Tantas Entonces, historias, ¿no?, que nos rodean. Entonces, de alguna manera, no niego que formó parte de mi vida en esa edad, de la edad hasta los 10 12 años, ¿no? Que me ayudaron mucho en una formación, pero uno siempre va creciendo y yo tengo esa costumbre, ese mal hábito de siempre rebelarme, ¿no? De siempre decir no estoy de acuerdo, de ser De llevar la ingobernable, contrera. sí, de ser ingobernable, de ser rebelde, beligerante, ¿no? Entonces siempre yo no me quedaba contento con lo que me decían o veía que me imponían cosas y no las hacía, no había congruencia entre el deber ser y el hacer, ¿no? Ok. Eh, entonces con todos estos comentarios que te estoy haciendo, pues la verdad yo crecí con una vida con duda y la duda a mí básicamente me llevaba a una inseguridad, a Ok. una desconfianza, a una desesperanza, aún fuera al no sentir pertenencia, al no sentir muchas cosas. Ingresas a la escuela, entras a una escuela preparatoria donde te empiezan a dar unas ideas que no necesariamente van con la religión o con la fe. O no corresponden a lo que te contaban en casa, ¿no? Exactamente, o a un catolicismo que tenía yo a ultranza, ¿no? Ok. Muy ortodoxo. Muy Entonces, radical. santos, bueno, el entrar en la escuela también te abre otro panorama, entonces empiezas a tener cierta libertad y esa libertad a mí me condujo a ser un rebelde Ok. y me provocó en ese momento que yo sentía que estaba haciendo lo correcto, que mis actos eran justificados y que lo que yo hacía estaba de una manera aceptada, al menos por mi persona, ¿no? Sí. Entonces, a través de empezar a trabajar y de todo eso y de vivir, de casarme a temprana edad, de tener muchas cosas, yo empecé a aficionarme a la bebida. Empecé a tomar a los 14 años y esa forma de evadirme, esa forma de recurrir a algo que me diera pues, confianza, seguridad, que me hiciera olvidar mis problemas porque no encontraba otra forma de enfrentarlos, era vivir con esa duda. Ok. Y era vivir con angustia, con temor, con Incertidumbre. más que nada con esa insatisfacción, ¿no? Con esa amargura que empieza a caer. Y a través de la bebida yo pensaba que porque me sentía a gusto, porque podía cantar, podía bailar, Claro. podía hacer, o sea, hacía muchas cosas que no podía hacer por otra causa. Entonces, eh, al principio era muy padre, ¿no? Con las amistades y todo, pero después, ¿qué pasa? Al ir avanzando en tu grado de aceptación de la manera de beber, empiezas a fumar, empiezas a llegar tarde al trabajo, empiezas a gastarte el dinero que no tienes, entonces empieza a haber un disturbio emocional muy grande. Y que Una no, cosa te lleva a otra, ¿no? así es, y ese disturbio emocional yo creo que es lo contrario para lo que fui hecho, ¿no? Con paz y con tranquilidad, con aceptación de lo que soy y con una fe, ¿no? El creer en algo. Entonces, ahí es por primera vez empecé a ver que yo no tenía fe, no creía en nada,
ni siquiera en mí mismo. ¿Por qué? Porque mi desconocimiento era total, ni siquiera sabía yo quién era. Wow. O sea, eso fue una de las causas. Yo sentía que no pertenecía a un mundo, me sentía como extraterrestre, me sentía fuera de este mundo, de verdad, o sea. Normal. Por un lado, me llevaban las cosas buenas, ¿no? De no robes, no ofendas, no todo eso. Sí. Y yo me comportaba de otra manera y entonces empieza un desequilibrio interno muy grande que no lo encuentras con nada. Algunas veces me tranquilizaba cuando yo empezaba a decir, Dios mío, ayúdame, Padre nuestro, un Padre nuestro, un Ave María. También o ir a la iglesia y confesarme y decir, yo he hecho esto y a través del perdón del sacerdote, yo ya sentía que la libraba, pero era pasajero, era efímero, no duraba más de. Yo creo que me acaba de confesar y ya estaba pensando otra vez en irme a dar la vuelta, a pecar otra vez, ¿no? A tomar de vuelta. O sea, no había algo que consolidara mi estabilidad emocional, no había esa certeza de lo que se cree, no había esa convicción de lo que no se ve, sí. Que eso es la definición de fe, lo más acercado. Y entonces, pues, empecé a andar, perdí trabajos por rebelarme, por no aceptar la disciplina. O sea, esa aparente salida de mi hogar, el evadirme, el salirme, el buscar cosas pasajeras o recurrir a narcóticos para enfrentar mi vida, me llevaron a un desajuste, sobre todo, claro, que no aceptaba ninguna responsabilidad ni ninguna jerarquía. Sí. Cosas importantísimas para la vida, ¿no? O sea, se supone que si yo trabajaba para una empresa debía respetar las leyes, las normas, llegaba tarde, o me reportaba enfermo sin serlo. O sea, tenía una vida que iba en contra de lo que yo he aprendido con mi catolicismo ortodoxo, porque mentía, porque abusaba, porque gozaba, porque discutía con mi mujer, con mis hijos, con mis padres. Claro. Los creía mis enemigos, creía que todo el mundo estaba contra mí, que todo el mundo estaba en mi contra. Entonces yo me sentía muy prepotente, yo puedo con todo el mundo, échenme a los de Marte también, aquí, con todos puedo. Sí. Pero ¿qué pasó cuando ya empezó la vergüenza y el oprobio, el vituperio a ser parte de mi persona? Ya cuando yo ya empecé a sentir que ya yo andaba mal, que no estaba a gusto, que no estaba conforme, que algo debía cambiar en mi vida, que algo debía de ser diferente. Entonces, pues empecé, Señor, ayúdame y todo eso. Recuerdo que en una fiesta del barrio de San Antonio, yo nunca me había enfermado. Y esa vez, en pleno invierno, me invitan a una reunión y voy a una fiesta. Y curiosamente a mí la cerveza nunca me gustó. Nunca te gustó. Me gustaba puro vino, yo pues, quería sentir fuerte, yo tomo fuerte y mucho, ¿no? Y entonces se acabó el vino y había una alumbrada ahí en la cuadra, voy llegando y tenían puras caguamas heladas. Dice, no, pues no hay vino, ¿quieres? Y yo pues, le entré, empecé a tomar esas caguamas. Yo recuerdo que me metí a dormir como a las 5:30, 6 de la mañana. Y a las 9 para ir a trabajar, ya no me paré, ya no me levanté, tenía yo temperatura, tenía yo casi 40 grados. Mi mujer me alarmaba, me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Digo, no sé, me duele todo. Resulta que tenía yo pulmonía. Entonces nunca me había sentido tan mal físicamente porque, pues la verdad, yo siempre gocé de muy buena salud, no conocía ni de. Lo más que me iba a tomar fue una pastilla para la diarrea, un mejoral para el dolor de cabeza, pero muy de vez en cuando, sí, o para la gripe. Sí. Y en ese momento llega un pariente, un amigo, y me habla de Alcohólicos Anónimos. Y no sé qué pasó en mi persona, pero en lugar de rebelarme y mandarla a volar, porque yo todavía no me sentía alcohólico, todavía no era pues nos comentabas de entrada de que no sabías ni quién eras y claro, que no tenías un conocimiento de tu identidad. Así es. Y llega alguien a decirte o a catalogarte de, no, imagínate, de un ¿no? tipo, pues cómo lo ibas a aceptar. No le di su merecido, ¿no? Pero algo se infiltró en mí, yo vi en él una sinceridad, que es lo que yo creo que es la fe que él tuvo para abordarme, el valor que tuvo
para enfrentarme, porque sabía que conmigo, pues yo me era, malamente es decirlo, pero era conocido por ser una persona violenta, agresiva. Sí. Entonces, cuando vi que se enfrentó y todo eso, y su nerviosismo y todo, pero llegó, algo me hizo entender que valía la pena escucharlo y todo eso. Y además me reconfortó, las palabras que me dijo me llenaron de una paz que hacía mucho tiempo que no sentía. Y yo creo que ahí fue donde se empezó a enfrentar por primera vez una parte de fe, en lo que ya empecé a creer en algo y que era diferente a lo que yo traía desde niño, el catolicismo, te repito, que traía ortodoxo y castigador y purificador y todo eso Sí. y tantas cosas, ¿no? Entonces, me animé a ir al grupo, lo acompañé y me da me da ahorita risa porque la primera vez que fui me acompañó él y todo, y dije, no, pues tengo que entrar, Señor, ayúdame y todo eso. Pero a la siguiente cita que fui, hasta esperé que nadie me viera para meterme al grupo rápidamente. Y dije, no, me voy a ver y todo. Te O da sea, pena formar parte del grupo. empezaba a creer, pero todavía no tenía la seguridad, era obvio, estaba yo en pañales hablando espiritualmente, ¿no? Claro. Pero de ahí empecé otra vez, me empecé a pegar, a oír testimonios, a oír comentarios y todo eso. Y la verdad es de que empecé a entender el alcoholismo es una enfermedad que es contagiosa. Y es contagiosa porque mi padre bebía, mis amigos bebían, en la familia, o sea, en todos lados el alcohol era aceptado. Es un contexto donde eso era lo normal. Exactamente. Entonces, sin quererlo, empecé a entender empecé a conocer de la enfermedad, empecé a entender por qué me empecé a conocer a través de los actos de mal juicio que yo tenía y de los defectos de carácter, Sí. pereza, gula, lujuria, envidia, y todos sus anexos. Y todos los No, derivados. pues imagínate, no me alcanzaba todo un diccionario para definirlos, pero vaya, empecé a entender y todo eso y como todo principio, me dijeron, Alcohólicos Anónimos trabaja con 36 principios básicos, que son los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos. Okay. Entonces, esos 12 pasos son un programa personal para tu entendimiento, tu conocimiento, tu confesión, tu aceptación, tu reparación de muchas cosas y la predicación sobre todo, y pedir un cambio en tu vida. Las 12 tradiciones de cómo se convive en un grupo. Okay. Y los 12 conceptos, cómo se forma de una manera a nivel mundial sin ser una empresa, pero convivir como una empresa, ¿no? Donde hay jerarquías, autoridades, maneras de comportarse, maneras de expandirse, varias cosas, ¿no? Entonces, empiezo con eso y lo primero de todo, ¿no? No fue fácil porque recuerdo que cumplí un año de no beber y ya sabes, se merece uno todo, la fiesta, que tu primer aniversario, y invitas a la familia y van ahí la mamá, mi mamá, mi esposa, mis hijos, mis dos hijos, y ahí fue donde realmente vi que la fe servía. ¿Por qué? Porque cuando pasaron mis familiares, mi mamá y dos tíos, dijeron que habían notado en mí un gran cambio y que me deseaban lo mejor. Pero cuando pasó mi esposa, todo fue reclamar. Okay. Como que sintió que era la oportunidad de decirme lo que no se atrevía por mi forma agresiva, por mi forma violenta o por varias cosas, ¿no? Como que se liberaron, lo mismo mis hijos. Sí. O sea, entendí que el dejar de tomar no me iba a beneficiar la vida. No creían en mí. ¿Por qué? Porque todo lo que veían era una duda. Tenían duda de si yo lo iba a conseguir, de si realmente yo iba a cambiar y todo eso. Entonces, cuando empiezan a hablar y todo eso, pues sí, mis papás casi se los querían comer, ¿no? Mis tíos, si están viendo el esfuerzo que hace este troglodite y todavía no le aplauden, no le dicen, no le ayudan. Pero yo entendí, ahí fue donde me di cuenta por primera vez quién era yo. Yo me sentí una persona completamente diferente, completamente distinta, y la realidad era otra. Y decían ya los padrinos de doble A, ¿quieres saber quién eres realmente? Pregúntale a tu esposa, pregúntale a tus hijos. Ellos son los que han vivido bajo 4 paredes, saben realmente quién eres.
Claro. Entonces, no fue fácil enfrentarlo. Lo que sí se me facilitó fue aceptar un cambio en mi vida. Okay. Y ese cambio lo empecé a sentir porque empecé poco a poco, se fue infiltrando en mí el creer en un poder superior, en Dios. Tal como yo lo considera, no me dijeron este Dios es así, esto, simplemente fue una fe que fue creciendo. ¿Y esa fe que era? Me empecé a sentir seguridad, empecé a sentir confianza, empecé a sentir tranquilidad, empecé a sentir que algo valía la pena. Claro. Empecé a reconocer que yo tenía que cambiarme, empecé a conocer que era yo un soberbio de primera. El hecho de que me gustara leer y que yo supiera o tuviera conocimiento me daba esa seguridad. Claro. Y sabía que eso que yo tenía que vomitarlo, sacarlo, pero para bien, no para presunción, no para presumir o no para perjudicar a otras personas, ¿no? Sí, más que por tu propio beneficio, ¿no? De poder seguir descubriendo tu identidad. Así es. Entonces, fíjate que empecé a hacer de una forma, pero en Noblia te dicen que como que llegamos como alcohólicos y nomás tapamos la botella. Yeah. O sea, dejamos de beber, pero ¿qué hay de nuestros cambios, de nuestros juicios, de nuestras actitudes? Hay otras cosas que deben de ser importantes. O sea, ¿tú crees que porque ya dejaste de beber ya se cambió todo? Y no. No. El dejar de beber simplemente es empezar a tomar conciencia de tus actos, de lo que hacías. Pero el verdadero cambio, la verdadera esencia de AA es tu cambio de actitudes, tu cambio de juicios. Todo el trabajo interno, ¿no? Exactamente, empezar a realmente a darle valor a ese programa. Entonces, el primer paso que me dijeron es admitir mi derrota ante el alcohol. Okay. Yo ya había perdido la manera de controlarme y que mi vida se había vuelto ingobernable. Digo, palabras más, palabras menos, ¿no? Claro. Entonces, aceptar esa derrota, ¿qué quiere decir? Que yo tenía que hacer a un lado la soberbia y humillarme. Prácticamente doblar rodilla, ¿no? Exactamente. Ahora entiendo por qué dicen doblar rodilla. Es cuando te enfrentas y dices, por fe, Señor, y como bien dices, a veces creemos que con el simple hecho de quitar a un lado el acto, en este caso el alcohol, ya era suficiente, ¿no? O sea, retomando esa idea, no solamente era doblar rodilla en el acto de hacerlo, ¿no? Sino todo lo que representaba ese doblar rodilla, que era el dejar atrás todo tu conocimiento previo y darle paso a uno nuevo, ¿no? Claro. Pues abrir el paso a la fe. A la fe. Exactamente, ahí empecé a creer, empecé a ver que era la verdad a través de oír los comentarios, los historiales y todo eso. Entonces, pero no es fácil admitir la derrota, o sea... Es fácil hablarlo, pero uno tan competitivo y que siempre quiere uno ganar, ¿no? Sí. En volados, en juegos, en palabras, en apuestas. Hasta cuando pierde el América o el Guadalajara, un corajote que pasas, ¿no? Que son cosas que a veces les dan uno más importancia que a lo que pasa dentro de tu seno, dentro del seno de tu hogar, ¿no? Y de tu interior y de... Entonces, reconocer toda esa vida no fue nada fácil. Como que me sacudieron y me dijeron, a ver, jovencito, ven, pase por acá. Jovencito, pase a revisión. En cuantito lo atendemos, ¿no? Entonces, y fíjate que empecé a valorar muchas cosas, empecé a entender que esa derrota no nada más era decir, ya sí acepto mi derrota, no. Aceptar tu derrota es empezar a cambiar todos los hábitos malos que yo tenía. O sea, empecé a notar que yo tenía el hábito de la mentira, el hábito de la gula, el hábito de la codicia, el hábito del engaño, el hábito de la flojera, de la pereza. O sea, estaba yo perdido, ni una buena me encontraba, ¿no? ni una palomita, ¿verdad? Puro tache. Puros extraordinarios y ya no ya ni a título de suficiencia voy a pasar, ¿no? Entonces, fíjate, ahí es donde empieza uno a conocerse, ¿no? Entonces, ¿qué me dijeron? Ya no te vengas a quejar. Si la tribuna te sirve para quejarte, adelante, pero aquí tienes que venir a cambiar de cosas. Ya te conociste, entonces agarra el hábito de la diligencia. Yo me paraba tarde porque me desvelaba, porque andaba crudo todavía, porque acababa de llegar. Uh-huh. Y le echaba bronca a mi esposa porque no me paraba. Ya.
Y ella me dice, te hablé 6 veces, no te levantaste ni respondías. Perdido. Y ya desde que yo llegaba tarde, ya ni desayunaba a gusto, ya no me cambiaba bien, ya no me rasuraba, ya llegaba al trabajo. Y en el camino corriendo porque ya si no checo a tiempo y todo eso. O sea, toda mi vida ya se volvió un caos desde la mañana. El jefe enojado, Y un sinfín de acciones sin sentido. Entonces todo eso empezó a ver, entonces dije, mi hábito de la pereza me está llevando a unos problemas muy grandes. ¿Qué tuve que hacer? Empezar a intentar hacerlo lo diligente, ¿no? Yeah. Eso era lo que me sugerían los padrinos del alcohólico. Cambia tu actitud, pero conoce que en qué estás fallando, cuál es tu problema. No nomás quieras cambiar a lo tonto, no sabes si no te conoces, si no sabes, si no conoces la naturaleza exacta de tus defectos de carácter. Okay. O lo que llamamos pecados, ¿no? Claro. Entonces, y así fue igual, mira cuánto estás, cómo comes. Comes en tu casa y luego ya estás cenando en los tacos y todo eso. Se gasta dinero, te perjudicas, subes de peso. En fin, el hecho de que tengas una neurosis, ¿no? Que no estés esperando el viernes para ver a dónde te vas y todo eso. Como que te quieres deshacer de la familia y todo. ¿Por qué no encuentras ese equilibrio? ¿Por qué no encuentras ese hogar tranquilo, feliz, que te llene, que te nutra? ¿Por qué siempre andas buscando cosas? ¿Por qué no sabes, dices que amas y no sabes dar ese amor, ¿no? Claro. Empezando por mi cuerpo. Entonces yo ahí empecé ya ves que la palabra te dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Pero después te dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Entonces ahí empecé a entender que yo no me amaba, me estaba destruyendo, no me aceptaba, no tenía el valor de cambiarme, es más, ni siquiera sabía por dónde empezar. Entonces, pero eso sí, no, yo amo a mis hijos, amo a mi esposa, de fariseo, no andarle presumiendo, a mi mamá la quiero, a mi papá, no, esto es mentira. Entendí que si yo empecé a conocerme, empecé a respetarme. Okay. Empecé a amarme, empecé a cambiar te repito, mis juicios, mis actitudes, y se fue empezando a acrecentar esa fe. Porque al yo empezar a respetarme un poco, digo, no se logra todo en un día ni dos, para eso es un proceso de años y de todo, pero te va cayendo el 20, te va cayendo en todo eso. Entonces me preocupé por cambiar yo de manera personal. Y efectivamente yo empecé ya me quería comprar para mí mis vitaminas, mis menciones, y todo, o sea, ya empecé ya. Pero ¿qué pasa? No tenía yo todavía el equilibrio. Una cosa es que yo me ame, pero después ¿qué pasa? Ya después ama a tu prójimo, ¿no? E incluso en esencia, en lo que permite que nosotros amemos a los demás es porque alguien nos amó primero. Entonces existe una acción previa que nos habilita a nosotros para poder extender ese amor. Y como esa necesidad en el momento que la aceptamos para nuestra vida empieza a ser cubierta, eso hace, pues obviamente cuando alguien ya hace el trabajo que tú tenías que hacer, pues ya tienes tiempo de sobra para poder darlo a los demás, ¿no? Principalmente es Dios viniendo a tu vida para poder satisfacer esa necesidad, y después que ya es satisfecha en Dios, ya puedes tú ahora sí otorgarla para los demás. Y tienes razón, o sea, ¿cómo es posible que yo no pueda recibir ese tipo de amor y piense darlo? Es imposible que yo pueda dar algo de lo que no poseo inicialmente, ¿no? En mi propia persona. Y todo lo que estás ahorita hablando de fe, a mí me habla muchísimo de identidad. Como bien dices, no sabías quién eras, empiezas a reconocer quién eras y todo lo que eras en Dios, pero principalmente también porque como seres humanos buscamos ser satisfechos. Y cuando nada más nos quedamos con lo que sí vemos, que es sin elemento de la fe, ¿qué es lo que sí se ve aquí en la tierra? Por ejemplo, a ti te estoy viendo, ¿no? Y tú me estás viendo a mí. O sea, nada más vemos las cosas en este plano físico. Y como tal, no solo estamos hechos como personas físicas, sino también tenemos un espíritu. Y creo que por el hecho de que buscamos tanto las cosas de este mundo y todo lo que es físico, pues es algo que nos va a satisfacer de momento, pero todo lo físico tiene un principio y tiene un final. No tiene ese elemento de eternidad. Entonces, cuando tú me comentas de que alguien por fe tuvo valentía de acercarse a ti
de atender tu necesidad cuando te vio en un estado de ebriedad Lamentable. y lamentable, pues esa persona de entrada, como bien dices, tuvo que tener fe para poder hacer el acto, ¿no? Pero porque en él ya había un entendimiento mayor al que tenemos cuando solamente estamos viendo lo que hay en este plano físico, ¿no? Está el otro aspecto que es espiritual, y ese aspecto espiritual no nos satisface en cosas que tienen, ¿cómo se dice? ¿Finidad? Afinidad. No, que son finitas, O sea, sí que son, venecen, que tienen un sí, término. tienen un término. Entonces, todo lo que es en esta tierra tiene un término, pero todo lo que proviene de Dios no Es lo eterno. tiene, es eterno. Y esa misma naturaleza es la que nosotros somos portadores de ella. Entonces, yo, mientras me vas platicando toda la historia, me van cayendo demasiados veintes de toda mi formación que he tenido, ¿no? O sea, me doy cuenta, claro, hay una sustancia que es finita, que tiene término, acudes a ella, no te satisface, llegas a un estado que no es, como decías, lamentable, ¿no? Pero es porque nada más estaba una búsqueda de satisfacer las cosas terrenales. Pero ¿qué sucede cuando metemos fe en la ecuación? Nos abrimos como los ojos y le damos también apertura o espacio a algo que no se ve, que no es a plena vista, que es todo lo espiritual, y empieza a ver en nosotros el balance que me comentabas. O sea, ¿cómo es posible que te decían los padrinos? ¿Cómo es posible de que vas y te alimentas, ya estabas saciado y vas a volverte a alimentar? Pues porque nada más hay una búsqueda de las cosas físicas. ¿Cómo es posible que ya tomaste, ya te la pasaste bien con tus amigos y después de pasártela bien con tus amigos, te la vas a pasar bien con otros amigos más o hasta solo, ¿no? También solo tomando y nunca está esa satisfacción completa porque en nuestra fe, al abrir nuestros ojos a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, encontramos una naturaleza divina y una naturaleza eterna que nos permite empezar a tener esa satisfacción y ese balance que necesita nuestro cuerpo y nuestro espíritu, porque una vez más, al no saber de qué estamos hechos, pues no podemos también partir hacia lo que nos conviene, ¿no? Ya cuando aceptamos y también aceptamos lo que alguien tiene que decir de nosotros, en este caso nuestro creador o un amigo o una institución como lo es AA, pues ya podemos tener un conocimiento más amplio de quiénes somos, ¿no? Y eso nos permite conducirnos mucho mejor en la vida. Ahorita veo que en tus apuntes tienes en el centro fe y creo que en sí eso engloba todo lo que somos y si quitamos la fe del panorama, nos quedamos nada más con dudas, nos quedamos nada más con lo que sí vemos que es lo físico y lo físico como ahorita tú lo compartes con tu testimonio, pues nunca te va a dejar satisfecho, nunca te va a dejar pleno, ¿no? Porque a lo mejor te va a satisfacer por un rato, Claro. pero como tiene un término, ¿qué va a seguir sucediendo? Más. Sí, indudablemente que el enfrentar a tu yo interno, o rescatar a tu niño interno, requiere de mucha fe, de mucho cuidado, de mucha entrega, de esfuerzo, de no nada más hablar por hablar, sino de un compromiso. Sí. Cuando yo empecé a comprometerme y todo eso, como te decía hace rato, yo empecé a volverme a lo mejor más egoísta todavía, Sí. porque ya, y por ahí algún padrino me sugirió, me recomendó leer un libro que se llama Hojas Sueltas. Y un folletito de ese folletito de hojas sueltas me decía, tú tienes que ser como un equilibrio armónico en tu persona, en tu cuerpo. Debe haber una homeostasis que te permita que trabajes integralmente y que todo funcione normalmente y que todo sea utilizado y que todo sea recompensado. Y dice, pero para eso tenemos una cruz de la sobriedad. Y en ese folleto, ahí, o sea, se va uno empezando a nutrir, a aprender, a estudiar y vas encontrando respuesta a muchas cosas. Y esa cruz de la sobriedad me empezó a decir, dice, acuérdate que una cruz para que sea equilibrada tiene 4 puntos: tu familia, tu trabajo,
tu diversión, que es importantísima, pero diversión, no desmadre ni cosas del otro. Sí, sí, sí. Y por último, tu vida espiritual, tu grupo, lo que tú crees. Entonces, ¿qué pasa si como ahorita te pasó a ti, te empezaste a quedar en tu puro grupo? ¿A quién ya le quitaste? Ya quitaste la familia. Ya quitaste al trabajo, a tu diversión, a la familia. Si no, pero tu diversión no te la quitabas de eso. Esa sí estaba cubierta. Entonces, fíjate, entonces ya se empezar a entender. Ahora dice, tu verdadero cambio es que ahora la soledad que estás teniendo ahorita, y la soledad es no que ya sea sobrio de por vida, sino que viva apenas, ahorita estás viviendo una vida sin alcohol, Claro. sin un estimulante, sino te estás enfrentando solito a una forma de vida diferente. Claro. Ya lo hiciste en un grupo, ahora hazlo con tu trabajo, ahora hazlo con tu familia, Sí. y también hazlo con tu diversión, pero tu diversión entendida en el sentido de que debes divertirte, no abusar, Claro. ni destaparte o enviciarte otra vez, ¿no? Sí. Sí, Entonces, esa cruz de la soledad, entonces es donde empiezas a percatarte. El libro azul lo habla claramente de todo el trabajo, a los patrones, a la familia, a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, llega un momento en que el no tener un estimulante, el no tener un alcohol, o el que no tengas a lo que estabas acostumbrado, provoca en ti cierta neurosis. Sí, empiezan a suceder actitudes incorrectas como resultado de la no satisfacción que te está llevando la sustancia, ¿no? Me llegaba a decir mi esposa, dice, mejor vete a tu grupo, o vuelve a chupar porque estás inaguantable. Ya no, me no hartaste. No, pues... No, ahorita causa risa, pero en su momento son problemas muy graves, muy grandes. Sí. Son rupturas, son movimientos, y otra vez volverte a sentir esa soledad, ese vacío que no llenas con nada. Dices, ya no tomo, ya estoy buscando y no me resulta. Es cuando entiendes que el proceso no es de un día ni de otro, ni es en el acto. Es un trabajo. Dice la palabra, mediante la renovación de su entendimiento. O sea, caminen esa carrera de la fe y renueven su entendimiento. Y es un caminar. Al decir caminar de entrada ya hay una distancia que se tiene que recorrer. Entonces no es algo que sucede de la noche a la mañana. O sea, es algo que lleva proceso, es algo que lleva el desarrollar de ti muchos hábitos, muchos comportamientos, ¿no? Uh-huh. Pero el punto es llegar como a la raíz. ¿Por qué me sucede esta neurosis? ¿Por qué me sucede esta gritería? ¿Por qué me sucede esta gula? Es porque estoy acudiendo a una fuente que no me satisface por completo, ¿no? Y ahorita que estabas mencionando lo de la cruz de la sobriedad, también me encanta cómo es Dios, porque Él utiliza distintas formas en la tierra y nos permite formar distintas imágenes para nosotros poder entender su plan hacia nuestras vidas. Y a veces también tachamos todas esas cosas, ¿no? Pero sí es algo que Dios permite. Jesús usaba parábolas para poder llegar al pueblo. Creo que es una equivocación cuando empiezas a creer que lo que ocasiona un cambio en ti es la forma que se está utilizando. O sea, si yo me quedara con la idea de que únicamente por medio de parábolas puedo ser salvo, ahí es donde sucede una idolatría. Claro. Pero si se usa y se pone fe en medio del acto y lo pones en práctica, sabiendo que la fuente detrás de la forma es Dios obrando en ti, pues deja de ser algo que estás idolatrando. Porque lo quise comentar porque a mí me parece como tan vasta la manera en que Dios puede revelarse hacia nuestras vidas. Yo lo conocí por medio de una iglesia cristiana. Tú en la vida ibas a llegar a ese contexto, pero en tu necesidad, en tu contexto, Dios permitió que tuvieras un acercamiento a quien era Él y utilizó a AA. Y ahí es donde podemos abrirnos el panorama de todo lo que es Dios, ¿no? Nosotros a veces también lo encajonamos tanto y nos quedamos nada más con un criterio de lo que es Él. Y pues para cerrar, tío, a lo mejor tienes mucho más que decir, pero en esencia me quedo yo con lo que es la fe, el no vivir en dudas, sino vivir en fe, pero eso requiere a veces no solamente basta nuestra decisión, y nunca ha sido así porque Dios interviene por nosotros, pero se puede comenzar con algo, ¿no? Claro. Se puede con simplemente el acto que decías, por ejemplo, de doblar rodilla, el acto de aceptar de que alguien más puede o tiene o puede aportar algo a tu vida, ¿no? O sea, puede tener algo que nosotros no tenemos.
Y eso es la fe, porque lo que sí vemos es lo que nosotros creemos, nuestros razonamientos, ya ni siquiera viéndolo en un aspecto físico. ¿Qué es lo que sí vemos? Pues lo que nos ha funcionado, ¿no? Claro. Pero Lo que nos conviene. lo que nos conviene también. Y a veces darnos la oportunidad de un pensamiento que es mayor al nuestro, porque dice, mis caminos no son tus caminos. Pues eso trae un cambio completo a nuestra vida. Tengamos fe, ¿no? O sea, abramos de paso a más allá de lo que vemos, más allá de lo que sí percibimos en lo terrenal. Y esa fe es todo lo que Dios tiene preparado para nosotros en su reino. Y gracias por escuchar, esperamos que haya sido de mucha bendición para tu vida, gracias por compartir, tío. Sabemos que somos un cuerpo en Cristo y que todo en Dios es para bendecir al cuerpo y bendecir al que no cree y a nuestra vida propia. O sea, esa es la bendición que tenemos en Él. Gracias por haber escuchado. La paz y la gracia del Señor sean con nosotros. Amén.